Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 1 hoy del streaming del Estudio Lovelli. Estoy acá con el doctor Ricardo Fontana que me acompaña luego de la presentación del día lunes que estuvimos con Elena Tesi presentando lo que iba a ser nuestro espacio de videos en donde vamos a hablar de los temas, de las cosas que van pasando. También vamos a hablar de las cosas que hacemos nosotros en el estudio y demás. Pero bueno, hoy nos convoca el tema por ahí del momento a nivel del derecho, que es la reforma laboral. Ricardo es el penalista del estudio, ha hecho muchos años laboral, Es verdad. hemos hecho muchos años laboral. Mi nombre es Leonardo Lovelli, muchos me criticaron que en el capítulo 0 no dije mi nombre, pero bueno, creo que estaba a la vista. He hecho también laboral, continúo haciendo laboral, más allá de civil y las especializaciones que hemos agregado con el paso del tiempo. Pero bueno, hoy queremos hablar un poquito de la reforma laboral, que realmente es el tema del momento, Sí. a nivel de las reformas estructurales que estamos viendo, que están ocurriendo en la Argentina en estos últimos años. Y no vamos a hablar del articulado ni nada en particular, ni específicamente por ahí de las cosas que crea la ley. No tantos detalles técnicos. No tantos detalles técnicos, pero sí queremos hablar de dos puntos que hoy están en debate, Sí. y que fueron por ahí lo que llevó a los que estaban a favor de la reforma, a los que argumentaron a favor de la reforma, a hablar mucho y lograr finalmente la aprobación, porque la sociedad en general hoy estaría coincidiendo en muchos aspectos con este tipo de argumentos, como por ejemplo el de la industria del juicio, la famosa industria del juicio. Y luego otro punto que también es polémico, el tema de las costas, es decir, los gastos que el juicio demanda. En un juicio laboral, como todos saben, el trabajador litiga, o sea, va al juicio sin tener que poner dinero. Correcto. Y en este caso se pretende que en el caso que el juicio sea perdido, en la provincia de Buenos Aires también en particular tenemos un artículo incluso que protege al trabajador, Sí. pero bueno, no sé cómo va a conjugar eso, porque va a ir en contra de nuestra constitución y de nuestra legislación, en la provincia en particular. Pero bueno, se pretende que no solamente el trabajador, sino que su abogado se haga cargo de las costas del juicio por haber reclamado en exceso. Y esto genera una polémica, Ricardo, no sé Sí. cómo lo ves vos, Sí. pero bueno, estamos ante una polémica importante. Sí, creo que estamos en unos momentos muy álgidos en nuestra legislación, primero, y en el comportamiento que a partir de esa legislación el Poder Judicial, a través de la judicatura que debe intervenir en cada juicio, determine estos temas que son muy importantes, porque hasta hace no mucho el trabajador, cuando perdía el juicio, bueno, en definitiva había acciones contra el trabajador dependiendo del tipo de acción. Estamos hablando del trabajador que perdía el juicio y eso era algo bastante improbable, porque en definitiva cuando el trabajador accede a la justicia siempre ocurre porque hay una situación disvaliosa en los poderes entre el empleador y el trabajador. Eso el doctor lo sabe mucho mejor que yo porque se ha especializado mucho en su momento, pero en definitiva esa situación disvaliosa estaba cubierta por la ley de contrato de trabajo hasta ahora vigente, luego de esta reforma laboral aprobada por las dos cámaras de la legislatura nacional. Ahora, vamos por parte. Eso antes era poco improbable que se le reclamara al trabajador los honorarios, justamente. ¿Qué ocurre ahora? Justamente porque el ¿Qué ocurre trabajador ahora? tiene normalmente, un trabajador no tiene muchos elementos para reclamarle las costas, para reclamarle esos gastos. Por eso mismo se incluye la figura del abogado, del letrado, que lo tiene que patrocinar. Claro. Y el letrado, tenemos que aclararle a los que nos están escuchando, nosotros los abogados cuando hacemos un juicio laboral nos tenemos que basar en lo que nos dice nuestro cliente. Correcto. Si nuestro cliente nos dice que cobraba horas extras, lo más probable era que cobrara las horas extras. Lo que pasa es que después todo eso hay que ver en la prueba del juicio si realmente se va a poder probar. Entonces, condicionar el trabajo profesional del abogado, que no tiene nada que ver y que se basa en lo que dice su cliente para poder hacer la demanda y cobrar y liquidar por ejemplo, las horas extras, los bonos, los plus,
va a hacer que finalmente los abogados digan, no, si está en riesgo algo que es mi patrimonio, voy a dejar de tomar casos laborales, por ejemplo. Porque ya voy a tener que dejar de creer en el cliente y voy a tener que pasar a la presunción contraria, a decir, no, el cliente por ahí me está mintiendo y yo me voy a meter en un problema. Entonces, ¿no va a condicionar esto la defensa también del trabajador? A mí me parece que es muy grave esto. Es grave, y lo que va a promover esto, que obviamente es una de las puntas de esta reforma de la legislación laboral, que era lo que en un principio mencionaste, Leo, la industria del juicio. Es cierto, con esto se trata de minimizar Primero los efectos. Eso. Sí. El debate en esta sociedad, perdóname que te interrumpa, el debate fue ese. Hablemos de la industria del juicio. Sí. Los medios en general hablando de la industria del juicio, donde hay abogados que se dedican a hacer derecho laboral, o sea, se demoniza a los colegas que hacen derecho laboral, que por lo general son trabajadores, son gente que trabaja, que busca, que patea los tribunales y demás. ¿Y qué se hace? Se dice, no, el abogado es el que arma todos estos reclamos, que son mentiras, y las pymes se funden ante sentencias arbitrarias. Esto no es así. Las RT también se ven afectadas porque dice que sube el índice de litigiosidad. Convengamos que las RT no abonan lo que tienen que abonar, todo se da el alta, no se abona las incapacidades, nadie tiene incapacidad. En realidad la industria del juicio está promovida por la conducta asumida por las ART. Esta es mi opinión, puede resultar chocante esta opinión, pero en definitiva, si al trabajador que realmente tiene una incapacidad sobreviniente por un siniestro, en comisión médica y como corresponde, se le aplica o se le determina... Se le abona finalmente. Y finalmente se abona. No va a haber juicio. Exacto. No es absolutamente de que cualquier persona que tiene un accidente tiene incapacidad, porque eso no es así, no es por lo menos la forma de trabajar del estudio. Nosotros no vamos a promover un juicio de una persona que luego de los chequeos pertinentes, de la documentación, de la visualización con el perito médico nuestro, nosotros vamos a decir, no, si usted no tiene incapacidad, no conviene promover un juicio. Sí es cierto que existen estudios carancho, como le denominan, que llaman por teléfono, mucha gente por ahí que nos está escuchando tiene un accidente y lo llaman 300 abogados y no sabe de dónde sacaron. Bueno, es cierto que existe, pero por una porción mínima no podemos responsabilizar a todo el resto de los colegas que hacen su trabajo bien y que buscan en realidad que se reconozcan derechos que los trabajadores por ahí no tienen o han perdido, y que finalmente lo logran a partir de realizar sus demandas y sus reclamos pertinentes en la justicia. Entonces, primero se instaló la idea de la industria del juicio, y ahora se aplica esto de las costas, de sancionar al abogado, al letrado que asesora gratuitamente hasta el final, porque después cobra el letrado, eso hay que aclararlo, lo saben muy bien los que han sido clientes nuestros o los que tienen un juicio con algún abogado, saben que el derecho laboral se paga cuando cobran. Y la realidad es que las sentencias que han dado mucho dinero también son porque hay periodos de inflación extraordinaria en nuestro país que obviamente han promovido y provocado, claro, que se actualicen a niveles, pero justamente hay que ver por qué no se pagó eso, no es algo arbitrario, o sea, no es que había una deuda original del año 2020 y no es que finalmente no se abonó la deuda en el momento que se tenía que abonar, por X o por lo que sea, y finalmente actualizada con la inflación, como están promoviendo los tribunales hoy a partir del fallo Barrios acá en la provincia. Correcto. Obviamente corresponde que se actualice la deuda, y no es que el trabajador se lleva dinero de más, sino que se lleva la misma dinero en proporción que se tendría que haber llevado al momento que tenía que cobrar. Correcto. Y las ART en particular están apelando todas y cada una de las sentencias que se actualizan y van a la Corte Suprema de la provincia. ART o empleadores que se vieron beneficiados durante todo este proceso, que justamente cuando estaba iniciado el reclamo judicial, lo que hacían era, bueno, yo no voy a pagar en una conciliación o la sentencia de manera inmediata, lo que vamos a hacer es tratar de que el progreso del juicio se alargue lo más posible. Total, la inflación va comiendo lo que es en definitiva lo que yo puedo poner a trabajar el dinero. Entonces, hay que dejar las cosas bien en claro.
la industria del juicio para mí no era tal. No existe. Nunca existe la industria del juicio. Nunca existió. Así como también hay empleadores que cumplen y que abonan las cosas y Sin que duda. tienen todo registrado. Sí es cierto que la carga de registrar un trabajador en la Argentina hoy es muy cara. Sí. Me parece que la reforma laboral debió pasar por ahí, no por reducir indemnizaciones o por la llamada industria del juicio, sino por ahí por bajar la carga para que los empleadores, porque no es lo mismo la ley para Coca-Cola, haciendo una publicidad acá en el streaming, Sí, que sí. para el señor que tiene un kiosco acá en la esquina. Correcto. No es lo mismo. No puede aplicarse la misma ley laboral o las mismas cargas para dos personas que no tienen absolutamente nada que ver. Uno para una persona jurídica monstruosa, una empresa multinacional, como para una persona que tiene un pequeño comercio o un bar acá en la esquina. Correcto. Entonces, me parece que pasa por otro lado el punto de la reforma que había que haber hecho y no pasa por ahí por hablar de industria del juicio o de abogados. Sí, y que por esa razón de esa industria del juicio que se presume o se quiere instalar y del cual los medios, como vos dijiste, los medios de comunicación son responsables porque realmente son los que promueven a veces unas tendencias informativas que no son las mejores porque no hacen una información precisa de cómo se planteó el debate realmente de esta ley. No, aparte el medio te informa lo que ocurre, te dice hay una sentencia de 800 millones de pesos que hay que abonar y que va a quebrar una pyme. Hay que ver de dónde viene esa sentencia, Claro. cuál es el plazo que tuvo el juicio, los juicios demoran mucho y después cuál fue el beneficio también de no pagar, porque si un juez y una cámara, o sea la primera y segunda instancia fallaron, Sí. que vos tenés que pagar algo, no es arbitrario, hubo una revisión y hay un fallo que que está vigente, que está bien, que ha sido revisado y que por algo esa persona tiene que abonar ese dinero, no es arbitrario. Entonces hay una deuda original que era muchísimo más inferior a ese monto que está abonando hoy actualizado, que no fue cancelada en su momento, ya sea o porque no quiso, o porque no pudo, O porque vio la oportunidad de poder decir, o porque bueno, vio esa oportunidad que hablábamos recién. invertimos el dinero en otra cosa y algún día Porque pagamos. antes no pagabas los juicios laborales, era mucho más conveniente que pagarlos. Como vos Correcto. dijiste, es una realidad. Nosotros estamos de los dos lados, hacemos parte actora y hacemos parte demandada, entonces podemos hablar de los dos lados. La realidad es que la mayoría de los trabajadores hace reclamos que son correctos, la mayoría de los empleadores trata de cumplir con todo, pero hoy esta reforma, la carga que supone que alivia, en realidad no la alivia, porque va a seguir existiendo todo eso, va a seguir existiendo esos caranchos que llaman por teléfono, Sí. y las sentencias, si la inflación realmente baja, se van a acomodar a niveles pagables, porque se van a terminar las sentencias que vienen de años 2000, 2020, Sí. 2020, bueno, que obviamente son larguísimas. Y Sí. cuando se acomoden, obviamente, la inflación, y es una inflación más razonable la que tenemos ahora, lo que no quita que no hay, porque hay inflación, la gente lo sabe, pero digo, se va a acomodar esto, y esas sentencias que hoy parecen impagables van a dejar de existir por el simple hecho, no de que se haya hecho la reforma laboral, sino porque dejó de haber el nivel de inflación que había, que terminaba con actualizaciones monstruosas de sentencia. Sí, eso es cierto, es verdad. Y lo peor de todo es que se logra instalar también en el público en general, que en definitiva son los abogados los responsables de toda esta circunstancia o industria, entre comillas. Los abogados llamada, no somos los y no somos responsables, los en abogados absoluto. trabajamos, hacemos nuestro trabajo, viene un empleador, un trabajador a la oficina, se lo atiende, se evalúa el caso y se le explican los pros y los contras de la situación en la que está. Y nosotros tratamos siempre de encontrar una solución intermedia que para las dos partes sea lo mejor posible, no pagando cosas que no hay que pagar o litigando en el caso que así lo merezca y evitando litigar cuando la situación no la amerita. Entonces ese es nuestro consejo. Después obviamente cada persona hace lo que quiere, porque nosotros no Por somos supuesto. los dueños del reclamo. No, El dueño no. del reclamo es el cliente en este caso, que Sí. decide con nuestro asesoramiento qué hace o deja de hacer. Pero bueno, yo lo que quería era desmentir primero la existencia de la industria del juicio de parte de los trabajadores, porque eso no es así, no existe. Los abogados laboralistas que hacen parte actora lo saben, los que hacemos también parte empleadora también lo sabemos.
Y sí hay casos aislados, por supuesto, como en toda sociedad, hay casos aislados, se ven, obviamente, existen, pero finalmente se terminan solucionando porque una persona que presenta un reclamo que carece de prueba o que no tiene después elementos para poder hacer valer una demanda, por ejemplo, de, no sé, X cantidad de dinero por poco tiempo de trabajo, esa demanda se termina cayendo sola por su propio peso. No es que la justicia lo va a permitir. Y de todas formas, aun cuando hay abogados que cuando hacen el reclamo lo hacen muy abultado, como para de alguna forma generar confianza en el trabajador de que está reclamando los derechos del trabajador bien ganados. Y a su vez, para asustar al empleador a tratar de solucionar el tema, porque si no, mirá la plata, en definitiva, si el juicio se gana es porque había elementos suficientes, como acabas de decir vos, probatorios o de prueba concreta para arribar a una sentencia que indica que el empleador le debe abonar al trabajador tal suma de dinero. Y es la propia sentencia, con el excelente criterio de la mayoría de los tribunales de la provincia de Buenos Aires y lo mismo los juzgados nacionales, los que determinan cuál es el monto en definitiva. Uno puede reclamar una suma abultadísima, el empleador dice no debemos nada y en definitiva son los tribunales los que ponen las cosas en orden como siempre. Totalmente. Ocurrió desde siempre y va a seguir ocurriendo. Va a seguir ocurriendo. No va a disuadir este tema de esta reforma. Sí entiendo que la reforma, a ver, el sistema como estaba a nivel de indemnizaciones me parece que no era el problema, sino que por ahí el problema era el tema de la registración para lograr que más gente pueda registrar. Yo no creo que esta reforma signifique mejorar los derechos de los trabajadores. No, Esto hay una es mi regresión. opinión. Hay una regresión, eso está absoluta. claro, lo dicen muchos abogados laboralistas, lo dicen absoluta. Doctrinarios. Está probado que hay una baja de derechos que incluso va en contra de la Constitución, que el 14 bis protege el trabajo de todas sus formas y los derechos del trabajador. Hay un retroceso con los pactos internacionales que son parte de la Constitución. Eso se verá. Vamos a terminar otra vez en inconstitucionalidades y demás ejercicios, por lo cual no es una reforma que a nuestro criterio va a traer mejoras en el sentido de mejorar el empleo e incentivar inversiones. Me parece que venía por otro lado el tema, bajar el costo laboral es bajar el registro, que le cueste menos al empleador o al señor kiosquero o al señor que tiene el bar en la esquina, que le cueste menos que a una empresa líder. Eso es que lo que todos sabíamos y lo que nunca se pudo... Y en esa forma podés mejorar por ahí las condiciones, no cercenando derechos de los trabajadores que van contra la Constitución. Y en nuestra provincia incluso este tipo de reformas como las costas y demás también van a tener que pasar el filtro de la Constitución de la provincia. Porque nuestro país es federal, entonces cada provincia tiene, en este caso, su Constitución y nuestros jueces provinciales, que aquí tenemos tribunales, la ley ya establece que hay juzgados, pero aún no se ha puesto en práctica. Estamos todavía con los tribunales. Nuestros tribunales van a aplicar lo que tienen que aplicar, que es nuestra Constitución, la de la provincia de Buenos Aires y la doctrina de la Corte Suprema de nuestra provincia. Y hasta que exista una jurisprudencia que unifique. Unificada, van a pasar varios años. Sí. Y vamos a tener que todo se va a aglutinar en nuestra Corte, que es la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que no es la Corte de la Nación. Y eso va a provocar también mucho retroceso. Tenemos mucho retroceso ya por el fallo Barrios, por el tema de los intereses en los accidentes de trabajo. Tenemos ya un cuello de botella que se está formando con muchas sentencias apeladas por la CRT. Obviamente tienen derecho de apelarlas, pero convengamos que en este caso es lógico y justo que se actualice un valor que en el año 2010 daba un monto, que ahora se abone un monto acorde a la inflación, que es simplemente lo que dice el fallo Barrios, no es otra cosa. Y que esas indemnizaciones, justamente si baja la inflación, se van a ir acomodando. Los juicios nuevos, los que se inician a partir de ahora, no van a tener ese problema de desfasaje. El problema no era El problema era para arreglar cosas que ya venían pasando con la inflación que hubo en la Argentina, que la conocemos todos los que estamos viviendo en la Argentina. Es verdad. Pero bueno, en síntesis, esta es por ahí nuestra reflexión para este segundo día
día del streaming. Realmente ha sido un gusto compartir esta charla con mi colega. Vamos a tener más. Igual lo vamos a profundizar. Vamos a profundizar. Esperamos los comentarios. Claro, y de a poquito, cuando se promulgue la reforma y entre en vigencia concreta. Pongamos en claro que a partir de la promulgación de que la ley está vigente, rige la ley vigente. Sí. Por lo cual las personas que sean despedidas a partir de ahora, de que la ley esté vigente, va a tener que aplicarse esto. Sí. Van a tener que aplicarse reducción en la indemnización por antigüedad, porque obviamente ahora no se va a computar todo lo que es adicional. Yo me pongo a pensar, hay muchas cosas más para hablar, que Sí, las vamos a hablar en otros capítulos del situaciones streaming. de empresas que aprovechan lo que iba a pasar y entonces... Van a ocurrir muchas cosas en estos meses que se ponga en práctica esto, pero sí es válido aclarar que es una duda muy frecuente que nos llega a nosotros a las redes y demás, que sí, la reforma laboral a partir de ahora se aplica para todos. Sí. A partir de esto, los contratos que hoy están vigentes, por más que hayan sido celebrados antes, se le va a aplicar la nueva ley al momento de despido, de licencias y de todo lo que se pueda reformar. Llegamos a un tema álgido y central de la reforma, que bueno, no lo íbamos a tratar y al final lo estamos detallando. Es una ahora. Introducción, pero vamos a tratarlo en el próximo streaming. Tenemos además a otros colegas del estudio para hablar otros temas. Sí, así por que, supuesto. Pero bueno, hoy se ha tornado la charla más que interesante, así que bueno, nos despedimos porque nosotros estamos en horario del estudio, vamos a continuar ahora con nuestros labores, nos tomamos un ratito para grabar esto, pero bueno, los esperamos en el próximo y esperamos obviamente los comentarios al respecto de esto que hemos charlado acá con... Y esos comentarios serán en su momento absolutamente válidos. Y todos son válidos, los que están a favor, los que están en contra. La idea es generar un debate entre todos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.